El Papa Francisco lo escogen el 13 del mes 3 del 2013. ¿Por qué esta fecha? El número 13. Repito, primer papa en ascender al trono después de 500 años. ¿Quiénes son los jesuitas? Son estos que se visten de negro, son de las personas que se infiltran dentro de las iglesias. ¿Es el Papa Francisco el falso profeta del Apocalipsis? Y si él no es el falso profeta del Apocalipsis, podría ser el que más se le asemeja y el que más se le acerca. Y posiblemente, en caso de que él no lo sea, sería el precursor de este personaje. Bienvenidos a Noticias del Fin, todo lo que necesitas saber sobre el fin de los tiempos. Agradezco el apoyo de todos ustedes que nos están brindando al compartir nuestros videos y mil gracias por siempre apoyarnos con un like para que el algoritmo nos recomiende a más personas en todo el mundo. En el día de hoy quiero hablar sobre el Papa Francisco. ¿Es el Papa Francisco el falso profeta del Apocalipsis? En el Apocalipsis capítulo 13 vemos que surgen dos bestias. La primera bestia surge del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y entendemos de esta bestia que es el último imperio que será gobernada por un personaje que nosotros los cristianos lo conocemos como el Anticristo. Más adelante surge otra bestia, no del mar, sino de la tierra, que tiene cuerno como de carnero, pero habla como dragón. Y este personaje hace que la población mundial adore, se postre ante el anticristo, les rinda pleitesía, lo adore como su Dios, como su Salvador. Lo curioso de este personaje que a mí me llama la atención es que tiene cuerno de carnero, es decir, tiene apariencia de piedad, pero habla como dragón, es decir, que de él salen blasfemias. El Papa Francisco, desde que ingresa al Vaticano en el 2013, ha hecho muchas cosas y con él se han cumplido muchas cosas que de verdad son dignas de analizar. Número 1. El Papa Francisco es elegido como Papa el 13 del mes 3, es decir, de marzo del 2013, luego de que su antecesor, el Papa Benedicto XVI, abdicara al trono papal. Dicho sea de paso, el Papa Francisco es el primer Papa después de 500 años en ascender al trono papal, después de la abdicación de su antecesor, es decir, el Papa Benedicto XVI. Fue en los años 1500 cuando otro Papa abdicó al trono. Y en el 2013 el Papa Benedicto XVI abdica al trono diciendo que por su avanzada edad no podía continuar dirigiendo el legado de San Pedro. No podía seguir dirigiendo la Iglesia Católica. Sin embargo, hay personas que dicen que eso no es así, sino que el Papa Benedicto XVI estaba siendo amenazado de muerte y que por esto él tuvo que abdicar al trono, renunciar, porque el Papa Benedicto XVI, a diferencia del Papa Francisco, era un papa conservador. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI se oponía al matrimonio del mismo sexo, a diferencia del Papa Francisco. El Papa Francisco, en distintas entrevistas que le han hecho, ha hablado abiertamente donde él dice que él no es nadie para cerrar la puerta de la iglesia a una persona del mismo sexo. Igualmente que no es quien para cerrar la puerta del cielo a una persona del mismo sexo que está casado con otra persona del mismo sexo. Y recientemente en una entrevista donde un grupo de jóvenes de 10 le estaban haciendo distintas preguntas al Papa Francisco, una jovencita le preguntó que ella se hace llamar no binaria, es decir, que ella no tiene un sexo definido. Le pregunta que qué él opina de ese tipo de personas y él le dice que él no es quien para juzgar a esa clase de personas. Y para el Papa Francisco esa clase de personas van al cielo. Y cuando ella le pregunta que qué él opina de esos padres y de esos curas que hablan en sus congregaciones en contra de esa corriente, él dice que esas personas son infiltradas. Esos son infiltrados. Son infiltrados dentro de la Iglesia Católica, es decir, eso no tienen el corazón de Cristo, porque Cristo recibe a todos. Vengan todos a mí y yo los perdono y ustedes van a entrar al reino de los cielos. No importa lo que ustedes sean, no importa si son homosexuales, si son lesbianas, si son no binarios, no importa lo que tú seas, la puerta del cielo está abierta para ti según el Papa Francisco. Pero no es la primera vez que el Papa Francisco hace este tipo de declaraciones.
En otras entrevistas que se le ha hecho en documentales, igualmente él ha hablado de estos temas y ha causado polémica, como Francesco en un documental que se estuvo elaborando, donde él igualmente habló de estos temas y dio a entender que se debía permitir a parejas del mismo sexo vivir en familia, es decir, que puedan formar su familia, es decir, que se puedan casar entre ellos. Cosa que no aprobó, por ejemplo, su antecesor antes del Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II se pronunció abiertamente en contra del matrimonio del mismo sexo. El Papa Benedicto XVI igualmente lo hizo. Y los papas que le antecedieron, en su gran mayoría, estaban en contra, por lo menos públicamente, en contra del matrimonio del mismo sexo. Entonces, le preguntamos al Papa Francisco, que sabemos que habla español y entiende el español, posiblemente vea este video allá en el Vaticano. Señor Papa Francisco, entonces, ¿el Papa Juan Pablo II era un infiltrado dentro de la Iglesia Católica? Porque usted dice que aquellos que hablan en contra del matrimonio del mismo sexo son infiltrados. Entonces, el Papa Juan Pablo II fue un infiltrado, el Papa Benedicto XVI fue un infiltrado, y de hecho el Papa Benedicto XVI escribió una carta en el mes de mayo del 2022, una carta abierta donde él decía que el espíritu de la homosexualidad era el espíritu del anticristo que estaba rotando al mundo entero. No solamente eso, existen miles de curas a nivel mundial que están en contra del matrimonio del mismo sexo, y el Papa Francisco le llama infiltrados. El Papa Francisco lo escogen el 13 del mes 3 del 2013. ¿Por qué esta fecha? El número 13 es un número muy simbólico dentro de lo que tiene que ver la brujería, la hechicería, el satanismo, que pasa el martes 13, el viernes 13. En ese día, cuando cae 13, martes 13 y viernes 13, se hacen sacrificio a los demonios. Y esa fecha fue una fecha especial para colocar en Roma al Papa Francisco, que fue, repito, primer papa en ascender al trono después de 500 años, después de la abdicación de su antecesor, el Papa Benedicto XVI. Primer papa latinoamericano, primer papa de América. Ningún otro papa en la historia había sido escogido de América y menos de Latinoamérica, de Argentina. Primer papa que asciende al trono después de la renuncia de su antecesor en más de 500 años. Primer papa de América. Primer papa de Latinoamérica, primer papa en hablar español como su lengua de nacimiento, primer papa jesuita. Nunca antes en la historia había llegado al trono papal un papa jesuita. ¿Quiénes son los jesuitas? Son estos que se visten de negro, son de las personas que se infiltran dentro de las iglesias, se hacen pasar por pastores, fundan iglesias, introducen herejías destructivas. Por ejemplo, estas personas del Evangelio de la Prosperidad, no dudamos que son parte de este entramado de los jesuitas, y son esta clase de personas que hacen este tipo de cosas a nivel mundial, los jesuitas. Se disfrazan detrás de una apariencia de piedad, pero son las personas que, por ejemplo, tienen una amplia inteligencia, saben utilizar toda clase de armas, son extremadamente silenciosos, saben cómo actuar estas personas, y por primera vez en la historia, como les dije, asciende al trono una persona de esta rama de los jesuitas. No solamente esto, primer papa en la historia que hace este tipo de declaraciones. Ningún otro papa en la historia había declarado así abiertamente sobre el matrimonio homosexual, de esa manera, solamente el Papa Francisco. Sobre el asunto de el matrimonio del mismo sexo, los no binarios, y no solamente eso, distintas herejías que este hombre ha pronunciado. Por ejemplo, en una ocasión dijo él que todos somos hijos de Dios. Es decir, si tú eres musulmán, tú eres hijo de Dios. Si tú eres budista, tú eres hijo de Dios y vas para el cielo. Si tú eres hinduista, y tú no conoces a Jesús como tu Salvador, todos somos hijos de Dios. Ese video anda ahí en las redes sociales. Todos somos hijos de Dios. Entren todos. Incluso, vamos a decir, los satanistas son hijos de Dios también. Pero si ha ido tan lejos el Papa Francisco, que hasta llegó a afirmar que un ateo que no cree en Dios puede entrar al cielo.
Un ateo que no cree en Dios, llegó a afirmar el Papa Francisco, puede entrar al reino de los cielos. Por eso hay muchos católicos que le llaman a él el antipapa, que fue escogido para destruir la Iglesia Católica, dicen algunos, incluyendo un señor, José María Viganó, que ha hecho muchos videos hablando del Papa Francisco, y otros que no están de acuerdo, que quieren dentro de la Iglesia Católica que quiten al Papa Francisco de allí. Entonces, miren qué dijo el Papa Francisco a una pregunta que le hizo una persona. Francisco enseña que aquellos que mueren como ateos pueden ir al cielo y se les puede orar. El 15 de abril del 2018, Francisco hizo una visita y se reunió con personas en un barrio suburbano al lado oeste de Roma. Un niño pequeño llamado Emanuel le hizo una pregunta a Francisco. A continuación se muestra cómo fue la respuesta de Francisco. El niño le dice: hace poco tiempo mi padre murió, dice el niño. Era ateo, pero hizo bautizar a sus 4 hijos. Era un hombre bueno. ¿Está en el cielo, Papa? Este hombre no tenía el don de la fe, no era creyente, pero hizo bautizar a sus hijos. Él tenía buen corazón. Y entonces el niño tiene la duda de que su padre, por no haber sido un creyente, no está en el cielo. Pero finalmente lo aseguró el Papa. El que dice quienes van al cielo, dice el Papa. El que dice quienes van al cielo es Dios, dice el Papa. Es Dios quien dice quién va al cielo. Pero preguntó: ¿cómo es el corazón de Dios frente a un padre así? ¿Cómo es? ¿Cómo os parece a vosotros? Y la respuesta de Francisco fue que Dios tiene el corazón de un papá, y ante un padre no creyente que fue capaz de bautizar a sus hijos y dar esa habilidad a sus hijos, ¿creéis que Dios puede dejarlo muy lejos de él? Preguntó, dejando en suspenso al auditorio, pero después continuó: aquí, Emanuel, esta es la respuesta. Dios seguramente estaba orgulloso de tu padre, porque es más fácil ser creyente y bautizar a los hijos que bautizarlo no siendo creyente. Seguramente esto a Dios le gustó mucho. Habla con tu padre, reza a tu padre. Emanuel, gracias, Emanuel, por tu valor. Es decir, que el Papa Francisco entiende que el papá de Emanuel, porque él bautizó a sus 4 hijos en la Iglesia Católica, a pesar que era ateo, él está en el cielo. Él no creía en Dios, pero como su hijo querían servir a Dios y querían ir a la iglesia, dijo: ok, no hay ningún problema, bautícense. Y permitió que se bautizaran. Y como él permitió que se bautizaran, según el Papa Francisco, siendo ateo, está en el cielo. Estos son herejías destructoras. Y lo triste del caso es que a este señor lo siguen miles de millones de personas en el mundo. Y son almas que van rumbo al infierno. Todas estas herejías del Papa Francisco, nosotros vamos a hacer una lista de herejías del Papa Francisco para que ustedes vean todo lo que está declarado. Recientemente dijo también en otra declaración que la muerte de Jesús terminó en derrota. La muerte de Jesús en la cruz terminó en derrota. Es extraordinario. Por eso es, señores, que haciendo un análisis al Papa Francisco uno se pregunta: ¿pero y será que este hombre es el falso profeta del Apocalipsis? No lo podríamos afirmar al 100%, y sin embargo todas las señales que este hombre ha dado nos despierta grandes sospechas. Y si él no es el falso profeta del Apocalipsis, podría ser el que más se le asemeja y el que más se le acerca. Y posiblemente, en caso de que él no lo sea, sería el precursor de este personaje que más hubiese hecho a su favor. Por ejemplo, el Papa Francisco levantó, ha estado trabajando por 3 templos que se van a levantar en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Un templo para la Iglesia Católica, cristianismo entre comillas, una iglesia para los islamistas o musulmanes y una iglesia para los judíos. 3 templos, una mezquita, una iglesia cristiana y una sinagoga judía en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde va a unir a esas 3 grandes religiones en uno para adorar a Dios según él, porque al final todos vamos al cielo: católicos, musulmanes, islamistas, judíos, no importa lo que usted crea, todos los caminos conducen al cielo según este hombre. Es lo que ha estado enseñando. Se ha reunido, el primer papa que se ha reunido con un líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. El Papa Francisco se reunió con Kirill o Jacobo I, no recuerdo, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto un hito histórico. Primer papa en visitar a Cuba.
un hito histórico y propició el diálogo entre, en su momento, este señor Raúl Castro y Barack Obama. En el 2015 viajó a Cuba, se reunió y propició el acuerdo entre Estados Unidos con Barack Obama a la cabeza y el presidente de Cuba, Raúl Castro, en su momento. De tal manera que se le ha propiciado, se ha hablado con un hombre pacífico, se ha hablado de que él propició el acuerdo de paz entre la FARC en Colombia y el gobierno, etcétera, etcétera. De manera que este hombre ha estado propiciando lo que es el ecumenismo a nivel mundial, ha estado uniendo las religiones, ha estado uniendo las iglesias para que al final, según él, todos adoremos al mismo Dios, porque al final todos somos siervos, todos somos criaturas de Dios, y como somos criaturas de Dios, todos vamos al cielo. Es decir, que el que está allá afuera no se tiene que arrepentir, no tiene que pedir perdón, no tiene que decirle al Señor que le entregues, te entrego mi corazón, porque al final, si tú te mueres, vas para el cielo. Ahora, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir? Que es o lo que dice Jesucristo o lo que dice el Papa Francisco. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Papa Francisco dice, no, tú puedes ir al cielo incluso si eres ateo. Tú puedes ir al cielo incluso si eres musulmán. Si tú eres budista, tú vas al cielo. Entonces, mis amados amigos y hermanos, escuchemos lo que el Señor Jesucristo dice. Prestemos atención a lo que Jesucristo dice y no a lo que dice el Papa Francisco, porque al final lo que el Papa Francisco busca es la destrucción de las almas de todos sus seguidores. Abra sus ojos, amigo católico, y entregue su vida a Jesucristo, que es el único y suficiente Salvador. Mis hermanos, este tema es demasiado amplio. Hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir, pero no lo podré concluir en este programa. Será más adelante, porque tengo muchos datos interesantes sobre el Papa Francisco que usted debe conocer. Así que les pido a ustedes que por favor apoyen este video con un like, compártanlo con todos en todas las redes sociales para que este video le llegue hasta el Papa Francisco en Roma y que le llegue a todo el mundo. Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas del Papa Francisco? ¿Crees que podría ser el falso profeta del Apocalipsis? En una encuesta que yo les hice a ustedes, en su gran mayoría, creo que el 53% opinaron que sí, que el Papa Francisco es el falso profeta, y el otro porcentaje opinó que no. Yo sobre él no sé. Si es, podría ser, y si no es, como lo dije, sería el personaje que más se parece al falso profeta. Si él no es, el que venga después de él, ya ustedes saben, tendrá el camino bien preparado, porque bien que se lo ha preparado este personaje. Así que déjame tu opinión en los comentarios y lo estaré leyendo. Mil gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.